Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. En esta ocasión hablaremos de las buenas prácticas para un retorno seguro a la actividad dental tras el término de la cuarentena en el contexto del COVID-19. Mi nombre es Francisca Bech, soy encargada de calidad de servicio de GEMCO y tendré la oportunidad de acompañarlos en este webinar. El expositor de hoy será Orlando Agudo, él es odontólogo de la Universidad de Carabobo en Venezuela, es diplomado en cirugía bucal y es investigador asociado del área de nanotecnología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Comentarles que este seminario va a quedar grabado. Junto con la presentación lo subiremos a nuestra página web en la sección de noticias y también lo subiremos a nuestras redes sociales para que lo puedan consultar posteriormente. Por otra parte, comentarles que durante la presentación pueden escribir dudas, preguntas, comentarios en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior del Zoom, porque tendremos un tiempo destinado para eso al final. Muchas gracias. Adelante, Orlando. Buenas tardes, como lo indicó Francisca, en este momento vamos a dar inicio a una serie de webinars que GEMCO General Machine como principales o tenemos la iniciativa de fortalecer y fomentar siempre la educación continua del profesional odontológico. Vamos a dar inicio con este webinar que lleva por título Buenas prácticas para un retorno seguro a la actividad dental después de la cuarentena. Para dar inicio a ello, podríamos empezar con una incógnita, un interrogante que muchas veces nos hemos formado dentro de la odontología, y es si la odontología presenta o es una profesión de riesgo para el profesional odontológico, para nosotros como dentistas, y más aún tras la gran incidencia que ha tenido el COVID-19 hoy en día, debido a que esta pandemia nos está afectando. Y nos vayamos por la línea que nos vayamos por el camino que queramos para poder responder esta pregunta. La respuesta siempre va a ser que sí. La odontología va a ser una profesión de mucho riesgo, ya que el dentista tiene una actividad directa, una presencia directa ante diferentes agentes patógenos que se encuentran dentro de la consulta dental y que pueden llegar a afectar de su salud o pueden presentarse para el contagio de enfermedades. ¿De qué se debe esto o a qué se debe esto? ¿Por qué esta gran incidencia? ¿Por qué este gran riesgo para el profesional odontológico? Pues esto es resultado debido a que durante la actividad odontológica muchas veces, según el procedimiento que se vaya a hacer, se produce algo llamado como nube aerosol que todos conocemos, la cual es el resultado del accionamiento de la turbina dental dentro de la cavidad bucal del paciente, y al liberar este spray de enfriamiento para evitar la fricción de la fresa odontológica, se eleva una nube de aerosol que está conformada por agua, pero también por partículas de saliva, de sangre, y con ello todos estos microorganismos que forman parte de la microbiota bucal del paciente y que muchas veces pueden ser patógenos, y si el paciente presenta alguna enfermedad, alguna patología que pueda ser contagiosa, va a quedar esparcido en el aire y por ende se puede prestar para el contagio de enfermedades. Una vez que tenemos esta nube de aerosol desprendida en el aire, se puede ir precipitando poco a poco y va a llevar consigo a la presencia de microorganismos dentro de la superficie de la actividad, dentro de la actividad odontológica o dentro de la clínica dental. Estos microorganismos se van a presentar sobre el bracket del sillón dental, sobre el sillón propiamente dicho, sobre la lámpara, sobre el escritorio, sobre el computador, si tenemos un computador cerca, e inclusive sobre el propio odontólogo y sobre la propia asistente, ya que estas partículas están flotando en el aire y simplemente van a pasar a formar parte de cualquier superficie que se aparezca en su camino. Por ende, todas estas superficies, o sea, todo esto que es tocado por esta nueva aerosol va a pasar a ser una superficie contaminada, lo cual va a incidir directamente al riesgo que existe de un contagio de enfermedades, tanto por el contacto con esta superficie como por la aspiración directa que podamos tener en tal caso de que no contemos con unos elementos de protección adecuados. Aunado a esto, también en la clínica odontológica existe algo conocido como formación de biofilm bacteriano. Esto se forma en la estructura de la manguera de aspiración y es resultado de la aspiración continua de esta agua o este flujo de agua depositada dentro de la cavidad del paciente como resultado de una operación clínica, y que se tiene que hacer la aspiración para poder trabajar correctamente. Esta aspiración que se realiza no es solo agua, sino que viene también acompañada de fluidos como sangre, restos de sarro, saliva,
restos de cálculo dental e inclusive pus muchas veces dependiendo del tipo de procedimiento que se esté llevando a cabo. Y todo esto, que estos fluidos que estamos absorbiendo están acompañados directamente de microorganismos patógenos que posteriormente a ser absorbidos, debido al poco flujo constante que existe en la aspiración dental, se van a depositar en la estructura de la manguera. Aunado a ello que van acompañados con el agua y las bacterias comunes del agua, esto va a generar una placa platónica o una capa de algas mucosas que se van formando en la estructura de la manguera y pueden posteriormente generar malos olores. Estos malos olores son muy comunes en la clínica odontológica, por lo cual al generarse, normalmente generan una incomodidad y entonces yo empiezo a pensar, oye, ¿por qué mi clínica huele mal? ¿Será que hay defectos en la cañería? ¿Será que hay un defecto de estructura? Y no, resulta que el resultado de este mal olor es justamente que se presentó por la presencia de estos microorganismos en la estructura de la manguera y que obviamente al generar colonias bacterianas van presentando estos malos olores. Con el tiempo que va transcurriendo, esta placa se va engrosando y empiezo a tener defectos de funcionalidad, donde ya mi aspiración no es tan potente y es el resultado del engrosamiento de esta placa. Por ende, todo esto implica un riesgo, ya que estos microorganismos, si están presentes, pueden generar o ser efectos de contagio, algunas enfermedades o algunas patologías. Además de ello, que también existen los riesgos de contaminación cruzada, debido a que durante el procedimiento odontológico muchas veces tenemos necesidad de adquirir un instrumento extra, de tocar algo, de atender esto. Y entonces existe el riesgo de que tengamos ya nuestras manos contaminadas y tengamos que acceder a una parte limpia que ya no va a estar limpia, sino que la vamos a contaminar. Dicho esto, tenemos que pasar a un punto importante y es la importancia del llenado de historia clínica a nuestros pacientes para poderlos atender dentro de nuestra consulta clínica. Esta importancia de la historia clínica lleva a que ya nos puede llegar a favorecer o nos puede proporcionar diversos factores, los cuales acabamos de dividir en factores positivos, negativos o interesantes según el aporte que nos puedan dar. ¿Cuáles son los factores positivos que nos puede llevar a conocer la historia clínica? Primero que nada, que vamos a registrar y detectar si un paciente es o no un paciente de riesgo. Hoy día, debido a la patología que estamos viviendo, como es el COVID-19, tenemos primero que nada que clasificar a este paciente. Entonces, para ello tenemos que conocer la clasificación que hoy día se maneja el COVID según el tipo de paciente que va a entender, que va desde la A, B, C hasta la D. Entonces, esto nos llega. Tenemos un paciente tipo A, un paciente que está sano, que no presenta ningún síntoma, que no ha tenido contacto con personas contagiadas de COVID, que no ha tenido la necesidad de hacerse un examen de COVID para detectar si presenta esta patología, por lo cual es un paciente que se considera totalmente sano. Entonces, aquí lo clasificamos dentro del grupo A. Tenemos un paciente B, que es un paciente que no presenta ningún síntoma, que no ha tenido necesidad de hacerse COVID, pero que ha tenido contacto con algún caso sospechoso o con algún contagiado o con algún caso ya diagnosticado como COVID. El tipo C, perdón, que es un paciente que bien no tiene un diagnóstico, pero ya presenta los síntomas de COVID y entonces ya lo tenemos que clasificar como un paciente sospechoso. Y el D, que es un caso ya diagnosticado y confirmado de COVID. Dentro de la clínica odontológica no nos podemos dar el lujo o no podemos decir que no vamos a atender a un paciente porque presenta esta patología, ya que si el paciente presenta una emergencia que debe ser atendida, debemos atenderla a pesar de que tenga esta patología presente, por lo cual se deben tomar las medidas necesarias y estrictamente correctas para su atención. Aun a ello debemos identificar el riesgo que significa para nosotros, por lo cual tenemos que tomar todas las medidas adecuadas y también aparte de ello debemos conocer si el paciente presente o no presente la patología de COVID, presenta algún componente extra que tenga que tomarse en cuenta para su atención, como si es un paciente que se presenta con compromiso inmunológico, si presenta alguna patología asociada como diabetes, si presenta un riesgo derivado de enfermedades cardiológicas, qué debo hacer para este paciente, si ya el paciente conoce su patología, si está medicado, si está en tratamiento, si este medicamento tiene algún efecto o tiene alguna interacción directa con algún fármaco que utilizar durante la atención odontológica. Son muchos los factores que debo tomar en cuenta para esta atención, por lo cual la historia clínica siempre me va a ayudar a tener este tipo de información y por ende me va a llevar también a poder prepararme para lo que yo voy a realizar al paciente, prepararme para el tipo de paciente que voy a atender y preparar a mi asistente para también que también esté protegido e esté informado,
sobre el tipo de paciente que vamos a atender. ¿Qué factores negativos puede brindar la historia clínica? Primero que nada, que el paciente puede mentir. Todo paciente quiere ser atendido y entonces muchas veces si él siente que por su patología no puede ser atendido, él va a mentir y él puede que nos diga que no. Por ende, todo paciente que entra a la clínica se tiene que considerar que es un paciente que ya es riesgoso. ¿Okay? Entonces siempre, a pesar de que ya tenemos historia clínica y tenemos un paciente sano, siempre debemos tomar precauciones para poder atender a nuestro paciente y brindar una barrera protectora entre nosotros y lo que nos se pueda presentar. Si la historia clínica además es llenada por un familiar o un tercero, puede que estos no conozcan a plenitud la condición del paciente, por lo cual muchas veces vamos a dejar de obtener información relevante debido al desconocimiento de ella misma, no a que sea negada, sino a que se desconoce. E inclusive muchas veces, como lo dice este punto acá, no es que la llene un tercero, sino que muchas veces el paciente mismo desconoce de su patología. Recordemos que el COVID-19 también puede presentarse sin ningún síntoma, por ende si tenemos un paciente asintomático dentro de nuestra consulta, o sea, también puede ser un riesgo porque a pesar de que no haya presentado ningún síntoma, vamos a tener el virus presente allí. O inclusive si el paciente presenta otra patología asociada, puede incluso que este paciente se ponga en riesgo debido a la patología que está presentando y que desconoce en ese momento. ¿Qué factores interesantes nos brinda la historia clínica? Pues hoy en día, debido al avance tecnológico, todas estas historias pueden ser almacenadas en bases de datos, por lo cual siempre vamos a tener acceso a la información, una información relevante, una información veraz, una información rápida. Lo que anteriormente nos costaba tiempo buscar y acceder a ella, hoy día tenemos este importante logro, el cual nos permite acceder rápidamente a la información e inclusive desde cualquier lugar donde nos encontremos. Otro sistema es el sistema de alerta que nos pueden brindar este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque si yo voy a atender a un paciente y el paciente presenta una patología, automáticamente el software o el programa que estemos manejando nos puede lanzar una alerta y decir, este paciente presenta tal patología, este paciente tiene esto, por lo cual yo voy a estar preparado, inclusive antes de tener la paciente en emisión oncológico, para poder prepararlo con las condiciones de seguridad adecuadas al momento de la atención. Además de ello, de que se puede hacer el resguardo de información de todo tipo de examen que se le toma al paciente, una placa radiográfica, un estudio de sangre, todo queda totalmente resguardado, por lo cual yo puedo tener acceso a todo eso durante el tiempo. Entonces, esto es lo relevante de nuestra historia clínica y que nos lleva al próximo punto, como lo es el código de vestimenta. De las factores interesantes que nos puede proporcionar la historia clínica, tenemos que hoy día, debido a la alta tecnología que existe, podemos tener una base de datos con la historia de este paciente, por lo cual, si ya es un paciente que hemos atendido anteriormente, tenemos todo el historial y sabemos cómo hemos trabajado con este paciente, qué debemos tomar en cuenta, y existen sistemas de alerta que me ayudan a saber si el paciente tiene alguna alerta dada debido a estas enfermedades o compromisos que puedan existir y saber cómo debo tratarlo y las precauciones que debo tomar. Y toda esta información puede ser resguardada, así como también exámenes asociados a este paciente que yo haya tenido que realizar para conocer las condiciones en las cuales se encuentra. Además de ello, durante la atención clínica, al momento que vamos a atender a un paciente, debemos tener un código de vestimenta. Este código de vestimenta hay que realizar una retrospectiva con lo que hemos realizado comúnmente, y es que no estábamos acostumbrados a respetar completamente este código de vestimenta durante la atención odontológica, pues como lo refleja la imagen, muchas veces la atención odontológica se realizaba sin todos los elementos de protección, teniendo simplemente elementos de protección parciales, debido muchas veces a la comodidad o a la fácil visualización y fácil manejo que tenemos de la actividad odontológica, eliminando estos elementos importantes. Por ende, muchas veces no contábamos con un gorro protector, no contábamos con un protector ocular, no contábamos con una manga larga que nos cubriera los brazos, teníamos el pecho parcialmente descubierto y teníamos una cercanía directa al paciente. Hoy día estos factores no pueden ser llevados dentro de la práctica clínica, ya que implican un factor de riesgo directo ante este contagio de enfermedades, ante esta exposición de factores patógenos que se encuentran dentro de la actividad clínica. Por ende, hoy día el cumplimiento de la vestimenta o del código de vestimenta clínico pasa a ser
más que una recomendación, una obligación para el profesional odontológico. Y este código lo debe cumplir tanto el odontólogo como el asistente. ¿Cómo debe ser estos factores? Primero que nada, debemos evitar el uso de accesorios, como lo dice acá la imagen. La ropa clínica debe ser una ropa adecuada, cómoda, fácil de quitar, y los zapatos deben ser sellados para evitar que ante cualquier caída de instrumental puedan haber algunos accidentes que conlleven a la perforación o alguna herida en la parte de nuestros pies. Se deben lavar las manos correctamente, según lo indica la imagen y según ya hemos visto como la norma lo dice. Antes de cada procedimiento debemos usar un par de guantes protectores que nos ayuden a tener una barrera dentro de lo que es nuestras manos con el exterior, con lo que es este paciente que vamos a tener, y aunado a ello debemos contar siempre con una pechera o una bata protectora. Esta bata o pechera protectora anteriormente podría decirse que era reutilizable en algunos procedimientos. Hoy día ya no se utilizan por lo menos estas batas de tela, sino que deben ser batas con material descartable para que tras cada procedimiento se elimine y se deseche. Aunado a ello debemos contar con un tapabocas, el cual hoy día la norma exige que filtres hasta la más mínima partícula que pueda quedar suspendida, por lo cual las recomendaciones son que sean tapabocas KN95, N95, FFP2, debido a la gran actividad de filtración que estos presentan. Se debe contar con elementos de protección ocular. Los elementos de protección ocular deben tapar hasta las cejas, puesto que al exponer las cejas, esas vellosidades muchas veces pueden quedar expuestas ante el aerosol dental y aunque no lo creamos, pueden llegar a ser factores que afecten posteriormente nuestra salud. Por ende, lo recomendable son que utilicemos escudos faciales o antiparras y lentes protectores que lleguen a cubrir hasta las cejas, como se dijo anteriormente. No debemos olvidar el uso de el gorro o en tal caso de que contemos con un buzo protector, que este buzo protector tenga la parte de la capucha para que proteja así nuestro cabello, ya que el cabello puede quedar expuesto y obviamente, como se dijo anteriormente, ser también un factor importante en la acumulación de estos microorganismos. Hay estudios que se han realizado en Europa donde queda demostrado que los dentistas y los asistentes que tienen actividad dentro de la clínica odontológica y no utilizan su gorro, posteriormente van a sus casas, se recuestan o tienen contacto con sus hijos y sus hijos tienen la respiración directa del cabello al cabello de la persona y pueden absorber estos microorganismos que se encuentran acumulados en esto, por lo cual hay incidencia de enfermedades en estos niños y se registraron debido a las gran faltas que existen en los colegios por la presencia de enfermedades. Cuando se hizo un estudio de quiénes eran estos niños que presentaban mayor falta por presencia de enfermedades, se dieron cuenta que eran niños que estaban relacionados directamente a profesionales de la odontología y por ende se dio esta relación. Y hoy día, además de todo esto que se mencionó anteriormente, se debe contar con un par de guantes extras que lleguen hasta la parte de la manga del protector, ¿ok? Y que funcionen como una barrera extra, además de que en tal caso de que yo necesite acceder a algún área que anteriormente no tenía dispuesta, elimine este guante y deje el guante limpio que tengo debajo, pueda acceder a esto y posteriormente continuar mi operación cambiando obviamente el guante. Al momento de retirar los elementos de protección personal, se realizan de una manera un poco distinta, pues debo comenzar quitando el gorro, posteriormente quitando la bata, el elemento de protección ocular, tratando siempre que sea de atrás hacia adelante, no tocando ninguna superficie de la cara, el, el tapabocas, el cual se elimina igualmente desde el ligamento de atrás hacia adelante, y los guantes dejándolos caer, tratando de que mis manos no toquen la parte contaminada. Todos estos elementos de protección deben ser depositados en un bote de basura, los cuales el bote de basura no es el bote de basura común en el que desecho todos los elementos, que yo me como un chiclecito, lo boto allí, sino que debe ser un elemento en el cual luego se selle y se deseche como parte de desecho tóxico o biológico. Dentro de la clínica odontológica tenemos diversos factores que se encuentran expuestos a las diversas enfermedades o a los diversos microorganismos que mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son estos factores? Primero que nada, dentro de la clínica existe un instrumental que va a estar contaminado. Este instrumental que está contaminado es el instrumental que se utilizó o no se haya utilizado al paciente.
Si el instrumental se abrió durante la consulta clínica, se tocó, ya se considera un instrumental contaminado. La presencia de microorganismos dentro de la clínica ontológica dada por la nube de aerosol forma una gran parte importante, como ya se los mencioné anteriormente, ya que ésta se puede depositar en la lámpara de la unidad dental, en la abrazadera, en los brazos de la unidad dental, en la unidad propiamente dicha, en el cabezal, en la silla del odontólogo, sobre el odontólogo, sobre el asistente, y además de ello queda suspendida, por lo cual el tapabocas nunca debe ser retirado, sino hasta posterior la atención completa del paciente ya ventilado en nuestra clínica y que esta nube de aerosol haya sido dispersada. Como se los mencioné anteriormente, esta nube tiene un diámetro de alrededor de 2 metros, por lo cual es mucha la parte clínica que va a quedar expuesta. Y si contamos con box compartidos, mucho más aún debido a que hay un intercambio de estos, por lo cual siempre deben existir barreras protectoras, que hoy día eso no estaba considerado y ya van a pasar a formar parte de una obligación. ¿Cómo podemos lograr una desinfección dentro de la clínica odontológica? Para llegar a una desinfección dentro de la clínica ontológica, siempre debemos tratar de buscar un desinfectante que nos provea seguridad dentro de lo que estamos buscando. Por ello, al momento de buscar estos desinfectantes, debemos siempre perseguir que cumplan ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos que debemos buscar? El desinfectante debe ser virucida, debe ser tuberculicida, fungicida y bactericida. Si es virucida, debemos verificar que sea capaz de eliminar virus con y sin envolturas. Si es tuberculicida, obviamente porque va a eliminar el virus de la tuberculosis, y fungicida, que elimine tanto los hongos como las esporas que puedan proporcionar estos, ya que muchas veces pueden ser fungicidas limitados o virucidas limitados. Es por ello que hay que hacer hincapié acá, debido a que muchas veces o actualmente existía el comportamiento de que entre la consulta clínica para alcanzar una desinfección de las superficies utilizamos desinfectantes comerciales, los cuales están diseñados mayormente para la actividad del hogar, y estos no cumplen estos requisitos necesariamente, ya que la carga bacteriana, la carga de microorganismos patógenos que hay en nuestro hogar no es la misma que hay dentro de una consulta clínica. Dentro de la consulta clínica esta exposición es mucho mayor, por lo cual siempre debemos enfocar a una mayor gama de extracción de este tipo de productos. Entonces, ¿cómo puedo saber si lo que estoy usando es un producto adecuado? Existen diversos organismos dedicados a la verificación de que estos componentes o de que estos productos cumplan la norma y verdaderamente sean para lo que estamos buscando. Es por ello que muchas veces, por ejemplo, acá estamos citando a la Asociación Alemana para la Higiene Aplicada, la cual rige todos esos productos de fabricación alemana que están destinados para la desinfección, esterilización dentro de la clínica odontológica o dentro del ambiente médico, y esta asociación se encarga directamente de verificar que estos productos cumplan esa función y que tengan una eficacia aprobada, y que además de ello el espectro que dicen que contienen sea verdadero. Es por eso que hoy día una de las principales características que debemos de buscar es que estos productos sean efectivos o para la eliminación de este virus COVID-19 que actualmente nos está afectando. Debemos verificar también que existan ensayos a través de los cuales estos productos hayan sido probados y se haya comprobado la eliminación de estos microorganismos. Existe también una norma que es la certificación europea, la cual regula y es la de más fácil acceso, por decirlo de alguna forma, que estos productos verdaderamente cumplen la norma. Además de ello, para velar por nuestra seguridad, los productos siempre vienen acompañados de una hoja de seguridad y una hoja o ficha técnica. Nosotros siempre que vayamos a comprar un producto, lo primero que debemos hacer es pedir a esa casa comercial donde la estamos adquiriendo cuál es la ficha técnica y cuál es la hoja de seguridad de este producto, ya que estos dos elementos nos van a proporcionar información toxicológica del producto, información del fabricante donde inclusive aparece la dirección y número telefónico, concentraciones en las que lo voy a usar, la toxicología que tiene y los elementos de protección que yo debo utilizar para poder aplicar este producto. Si este producto no contiene esto, ya yo sé que no estoy comprando un producto adecuado. Por ende, debo tomar medidas pertinentes y acudir a algún profesional o a alguien que me pueda dar lineamientos para saber qué puedo comprar. Dentro de lo que es
la actividad de la salud, existen diferentes productos que están destinados a la esterilización y desinfección de nuestro ambiente clínico y de nuestro instrumental. Es por ello que se pueden clasificar según el agente activo. Acá no están todos, ¿ok? Pero dentro de lo que es el ambiente odontológico están algunos de los más comunes, como lo son los derivados de alcoholes, de amonios cuaternarios, de aminas, de aldehídos, de amonio reforzado con nanopartículas de cobre, que es un producto nuevo y que ha causado un gran impacto debido al efecto residual que está presentando y a que este producto permanece en la superficie generando acción durante un periodo más largo de tiempo. Entonces, que eso cuenta como algunas de sus ventajas, pero todos los productos presentan ventajas, presentan desventajas, por lo cual yo tengo que hacer una evaluación a qué es lo que quiero para mi clínica, o sea, qué es lo que verdaderamente me es útil, qué es lo que me sirve para yo alcanzar lo que estoy buscando. Entonces simplemente debo ver exactamente cuáles son estas ventajas y desventajas. Entonces entre ellas tenemos que, por ejemplo, los alcoholes poseen una gran actividad amplia, son parcialmente potentes para la eliminación de virus, pero deben ser utilizados en muy altas concentraciones. Por lo cual, esto ya me genera un pequeño impacto para mí, porque si yo uso una alta concentración, esto puede llegar a afectar la materialidad de mis productos, por lo menos de mi sillón dental. Y como desventaja también tenemos que muchas veces no son efectivos para la eliminación de las esporas. Pero tenemos por otro lado los amonios cuaternarios, los cuales presentan una amplia gama de efectividad durante todos estos microorganismos que mencionamos anteriormente, son compatibles con los materiales dentro de la consulta odontológica, presentan un olor neutro e incluso muchas veces agradable, o mejor dicho, no desagradable, no tienen un gran impacto contra la piel, aunque a pesar de ello siempre se deben aplicar con elementos de protección personal y poseen una rápida acción. Entonces, ya estos elementos, yo sé, mira, todas las ventajas que me brinda, esto es uno de los elementos que yo puedo considerar para la desinfección dentro de nuestra clínica odontológica. Entonces, es por ello que siempre debemos hacer una búsqueda de estos productos. Tenemos por otro lado también los aldehídos o las aminas, que igualmente presentan una gran amplia gama de acción, pero estos productos mayormente presentan olores desagradables. Entonces, por ende, si yo quiero desinfectar la superficie de mi clínica odontológica con un producto que sea a base de estos, quizás el que tenga un olor desagradable no va a ser un factor importante para mí o no, un factor relevante, puesto que actualmente ya todos sabemos cuál es el profesional de la salud que los pacientes le tienen mayor miedo y todos van a decir el odontólogo. Entonces, si asumado que le tienen miedo al odontólogo, van a encontrarse con que huele mal, no van a entrar a esa clínica odontológica. Imagínense ustedes entrar a una clínica odontológica donde está una persona que me da miedo y aparte huele mal, o sea, salgo corriendo. Entonces, son cosas que verdaderamente tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ya tocando punto a punto, ¿cómo puedo alcanzar la desinfección de mi superficie? O sea, hay que tener en cuenta que actualmente o anteriormente existía una costumbre a que se iba un paciente y hacía algunos recambios dentro de mi clínica. Por lo menos normalmente el cabezal se cubría con una bolsa, quito la bolsa, la boto y pongo una nueva. Sobre los brazos del sillón igualmente había un material, lo quito, lo pongo uno nuevo. Quitaba la servilleta sobre el bracket y ponía uno nuevo. Ya no es un recambio, es una desinfección y esto está normado. Existen normas de desinfección como la circular 37 y la norma 199 para la higiene, desinfección y esterilización, ¿okay? Que me regula que dentro de la clínica odontológica ya debe existir verdaderamente unos lineamientos que aseguren el bienestar tanto de mi paciente como del profesional que está llevando a cabo el procedimiento. Entonces, al momento de realizar una desinfección de superficie, como la mencionamos anteriormente, debemos seleccionar un agente desinfectante que nos brinde esa seguridad y que sea de rápida acción debido a la alta rotación que existe dentro de la consulta clínica. Según la presentación en la que vengan estos desinfectantes, es el modo en el cual yo voy a actuar. Muchos vienen en forma de wipes, muchos vienen en forma de bidones concentrados, por lo cual hay que diluirlos, otros vienen ya listos, preparados para aplicarse, pero todos al final manejan a través de la frotación. Entonces, una vez que yo aplique el producto, debo frotar toda la superficie que haya estado expuesta a esta contaminación o a esta nube de aerosol para eliminar todo este tipo de microorganismos y que me brinden seguridad para la atención de mi próximo paciente y para el profesional que está atendiendo. Una vez culminada la desinfección de esta superficie, se van a cubrir aquellas zonas que presentan mayor riesgo a contaminación cruzada o a estar expuestas ante
no aerosol, como es el asa de la lámpara, a la cual tenemos muchas veces que acceder a ella para angular la luz, para tener una mejor visualización, al asa del bracket, debido a que tenemos que desplazarlo muchas veces, el paciente tiene contacto con la abrazadera, la cabecera, o sea, esas zonas siempre deben ser más protegidas, por ende deben contar con un elemento extra de protección aparte de la desinfección. Y además de ello, todo procedimiento debe ser llevado a cabo con elementos de protección personal. No debemos aplicarlos directamente, ya que esto igualmente puede ser un riesgo para nosotros. Tampoco debemos tener en cuenta, hay que tener en cuenta que al realizar esta desinfección no lo podemos realizar con el mismo guante que estamos atendiendo al paciente, sino que tenemos que cambiar esto para poder realizar la desinfección, porque si lo limpio con el guante que estamos atendiendo al paciente, no solamente estoy desinfectando, sino que estoy pasando lo que tengo dentro de mi mano y entonces no estoy haciendo nada en pocas palabras. Factor importante también, la línea de aspiración. Uno de los mayores problemas actuales que hay dentro de las consultas clínicas es la presencia de malos olores. Y como se los mencioné anteriormente, muchas veces no sabemos de dónde viene eso. O sea, no sabemos el producto de qué viene este mal olor. A veces le echamos la culpa a la cañería o se le echamos a esto. O sea, pero no sabemos a qué viene este mal olor. Y como se los mencioné anteriormente, este olor se produce muchas veces debido a que la línea de aspiración está contaminada por estos microorganismos que pasan a formar parte eh, del, de la línea de aspiración, se depositan en sus paredes y aunado a ello, que hoy día tengo un factor importante que se suma a todos estos microorganismos, como es el COVID-19. Entonces, o sea, este microorganismo se va a formar parte también de la línea de aspiración, por lo cual yo debo desinfectar esta línea de aspiración. Anteriormente lo recomendado era la desinfección tras terminar cada jornada, ¿ok? Y la recomendación siempre es, siguiendo este esquema, que debe ser un producto seguro para el paciente, que no genere toxicidad y que el paciente no pueda generar algún efecto adverso, que debe ser un producto compatible y no dañino a la estructura del material, puesto que muchas veces utilizamos productos a tan altas concentraciones que puede llegar a dañar la estructura de la manguera, generar fracturas y no únicamente generar posteriormente el defecto de la aspiración y que sea una aspiración defectuosa, sino que me va a generar derrames dentro de la clínica odontológica y muchas veces me voy a dar cuenta del deterioro que está teniendo este producto. Debe proveer la eliminación de los microorganismos patógenos y aunado a ello, debe proveer también que se elimine el biofilm. ¿Cómo estamos seguros de que esto se elimina? Debemos, primero que nada, leer la ficha técnica del producto, saber que este producto está realizando la eliminación de estos microorganismos y que está realizando un sistema de barrido de esa placa mucosa que se forma en la estructura de la unidad dental o el sistema de aspiración de la unidad dental. Se debe asegurar de que la acción de este producto sea desde el inicio, es decir, desde la boca de la aspiración hasta el último elemento asociado a la aspiración dentro de la clínica ontológica, como puede llegar a ser la bomba de vacío, y muy importante que no se necesiten altas concentraciones. El tratamiento del instrumental odontológico. Anteriormente, según la norma 199, como ya se los mencioné en un punto anterior, nos decía que el instrumental primero debe tener una clasificación, una selección y una clasificación del material. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, o debido a la clasificación de Spalding, el instrumental puede ser no crítico, puede ser semicrítico, o puede ser crítico, debido o dado por el contacto que haya tenido con una superficie relacionada al paciente, que haya sido piel sana, que haya sido mucosa o que haya sido contacto directo con sangre o algún fluido producido por alguna patología. Hoy día lo que se recomienda es que todo instrumental que entró a la clínica odontológica y se utilizó con un paciente ya se considera un instrumental crítico. ¿Por qué? Porque si hubo un aerosol, ya tenemos un virus que está depositado ante ese paciente y puede ser el COVID-19. Entonces, lo que se recomienda es que todo instrumental que entra dentro de la clínica odontológica sea considerado ya como un instrumental crítico y que se sigan los elementos de lavado, desinfección adecuados para la eliminación de cualquier tipo de microorganismo que se pueda presentar sobre esto. El lavado del instrumental debe cumplir ciertos riesgos, debemos tener un agente desinfectante y un agente enzimático que nos asegure que estamos haciendo un lavado correcto y que estamos eliminando todo tipo de microorganismos presentes en estos instrumentos
y que posteriormente van a ser llevados a un secado de instrumental, donde en este secado puede ser que sea manual a través de un pañito seco, estéril, que pueda llegar al secar instrumental, o puede ser un secado con aire, puede ser para posteriormente ser llevado a la inspección del instrumental. Al momento que estamos realizando esta inspección del instrumental, debemos tomar en cuenta que si el instrumental presenta alguna pelusa o algún defecto en su lavado, automáticamente es llevado al lavado del instrumental nuevamente, puesto que no debemos darnos el lujo de tener un instrumental mal procesado. Una vez que ya el instrumental ha pasado por todas estas etapas y se encuentra correctamente lavado, se lleva al empaquetado, el cual al empaquetar y sellar debemos verificar que este empaque no tenga fugas, ya que una vez llevado al autoclave, si el instrumental presenta fugas, se considera como que no está estéril. Al momento de realizar estos procedimientos que se indicaron anteriormente, debemos tomar en cuenta que hoy día en el mercado existen diversos elementos importantes para llevar a cabo estos procedimientos. Dentro de la clínica odontológica, anteriormente existía la costumbre, o se podría decir que la educación nos llevó a eso, a que el lavado del instrumental odontológico, debido a que muchas veces se trabaja con cementos y algunos restos óseos que puedan llegar a producirse, necesitan sí o sí de un lavado ultrasónico, puesto que las vibraciones dadas al momento del lavado de este instrumental son las que llevan a la eliminación o al desprendimiento de estas partículas dentro del proceso de lavado del instrumental. Hoy día el lavado ultrasónico no se considera o no es el único tipo de lavado que debe poseer este sistema o este procedimiento. Se debe contar también con un lavado con termodesinfección, lavadoras termodesinfectadoras que me favorezcan y me aseguren que no únicamente estoy haciendo un desprendimiento de residuos dentro de mi instrumental, sino que también voy a alcanzar un lavado y una desinfección correcta dentro del instrumental canulado. ¿Ok? Esa cánula o ese tubito, o sea, también va a ser lavado y desinfectado en su interior, ¿ok? Y estas piezas de mano que yo tengo en constante trabajo en la clínica odontológica también van a alcanzar una termodesinfección, también van a ser, no van a ser lavadas únicamente en su superficie, sino que también van a tener una prisión de aire a una temperatura alta, y que me van a alcanzar la desinfección completa y eliminación de esos restos de fluidos que puedan haber en estas. Además de ello, debo contar con autoclaves clase B es una recomendación, debido a que estos me generan un vacío, igualmente me aseguran la esterilización completa, tanto de la superficie del instrumental como de este instrumental canulado, que yo voy a tener durante la clínica odontológica. Hoy en día existen también equipos que me aseguran el autoclavado de las piezas de mano. Son diseñados exclusivamente para la esterilización de las piezas de mano. Pues, como lo dice la norma 199, a la cual ya he hecho hincapié muchas veces, el instrumental odontológico es de uso único. El instrumental rotatorio no puede ser reutilizado tras cada paciente, sino que yo tengo que utilizarlo, llevarlo a la sala de esterilización, autoclavarlo correctamente y que este procedimiento me logre la eliminación de todos estos microorganismos patógenos, como hoy en día la preocupación general es la eliminación del COVID-19. Entonces, si yo ya atendí a un paciente con mi turbina, mi contraángulo y mi pieza de mano recta, la debo llevar directamente a la sala de esterilización. Entonces, estos productos, además del autoclave, que me alcanza una esterilización en 45 minutos el autoclavado, estos productos que tenemos acá, posterior al lavado y la desinfección del instrumental odontológico o del instrumental rotatorio, me alcanzan el autoclavado de estas piezas de manos en tan solo 7 a 10 minutos, por lo cual hoy día están teniendo gran relevancia. Además de ello, como se los mencioné anteriormente, está el sellado, el cual va a posterior al lavado del instrumental, y debemos asegurar que nuestra selladora nos provea un sellado completo, hermético, que no tenga fugas, ya que si hay fugas, como se los indique, no se considerará un instrumental estéril. Hoy día también existen sistemas de lubricación, los cuales, a pesar de que no son elementos considerados que alcanzan un 100% de desinfección del instrumental, se pueden considerar en unos equipos complementarios, ya que muchas veces nos pueden favorecer a la desinfección
interna de estas piezas de manos y la lubricación de estas piezas de manos dependiendo del tipo de sistema de lubricación que estemos utilizando y la eliminación de fluidos dentro de estas piezas de mano que muchas veces se encuentran acumulados. Entonces, saltando estos puntos, tenemos un punto muy importante. Escogencia del instrumental rotatorio, recomendaciones de desinfección y esterilización. Una pregunta, ¿debo cambiar la turbina tras cada paciente? Como se los mencioné anteriormente, sí. La norma 199 nos dice que las turbinas o el instrumental rotatorio es de uso único tras cada paciente y posterior al uso debe ser esterilizada y se debe seguir el completo procedimiento de esterilización. Entonces, anteriormente existía la costumbre, por decirlo así, o existía el conocimiento de que la turbina, una vez que se usaba, se podía hacer una desinfección, ¿okay? Y se lleva a su uso nuevamente a la consulta clínica. Dentro de la consulta clínica existe un flujo de pacientes muy alto y un recambio de pacientes muy alto, lo cual muchas veces implica a que tenga la necesidad rápida de utilizar estos elementos de protección, por lo cual no puedo esperar 45 minutos del autoclavado. Entonces, ya existen equipos que me aseguran una esterilización en tan solo 10 minutos, 7 minutos, por lo cual esos 7 o 10 minutos yo los puedo aprovechar con otros pacientes, pero aún así lo recomendable es que no se tenga un solo kit dentro de la consulta odontológica, puesto que según lo dicta la norma, ya debe existir un recambio, ¿ok? Y por ende, siempre se recomienda que tengamos 2 kits, cuestión de que si yo utilicé un kit de piezas de mano con un paciente, lo envié a la sala de esterilización, se realizó el lavado completo en el tiempo que se deba realizar y mientras eso se está realizando, yo tengo otro kit de piezas de mano con el que estoy trabajando. Posteriormente, o aunado a ello, debemos siempre considerar que tengamos turbinas que nos favorezcan una correcta irrigación. Aunque quizás esto es un poco contradictorio, ya que a mayor cantidad de toberas de irrigación se produce una mayor nube de aerosol, esto nos favorece también a que no exista una fricción mayor en la unidad dentaria de nuestro paciente, por lo cual se consideran que por lo mínimo deban tener 3 toberas de irrigación. Debe contar con sistema antirretorno. Esto es un factor muy importante, el cual debemos tomar hoy día. ¿Okay? Anteriormente simplemente tratábamos de comprar un kit de piezas de manos, una turbina, según el costo. Hoy ya va, a más de ello, nos debemos sumar a la funcionalidad que tiene esta pieza de mano y a las características que posee. Entonces, si yo voy a comprar una turbina o un contraángulo de alta velocidad, debo preguntar primero que nada a la casa comercial que me lo está vendiendo, ¿tiene sistema antirretorno? Sí. ¿Me puedes mostrar un documento o una especificación técnica de tu producto donde diga que cuenta un sistema antirretorno? Entonces ya ahí tenemos un respaldo ante este sistema que vamos a ofrecer o que vamos a utilizar, mejor dicho. Para la desinfección y esterilización de piezas de mano, como se lo dije anteriormente, se debe realizar tras cada paciente, por lo cual una vez utilizada debe ser llevado al autoclavable y se deben eliminar los restos de fluido que se produzcan dentro de las piezas de mano. Estos restos de fluidos únicamente pueden ser eliminados dentro de una termodesinfección o dentro de un sistema de lubricación y desinfección opcional que tengamos en nuestra clínica. Para respaldo de esto que estamos diciendo anteriormente, tenemos estudios que han comprobado, por lo menos este estudio que tiene como título Microorganismos en piezas de manos de alta velocidad de estudiantes del 10º semestre de la Fundación Universitaria Santa María. Este estudio se llevó a cabo con 28 turbinas en las cuales se hizo un pequeño estudio con un sistema de cultivo en el cual las turbinas se pasaron por este sistema a través de un barrido y posterior pase a la placa de Petri y llevadas a un sistema de agar-agar, llevado a una incubadora a 37 grados centígrados y se demostró que existían colonias bacterianas de Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus piógenes, posterior a la atención de estos pacientes. Por ende, ya hay un respaldo que nos dice que esto es verídico, que existe una contaminación tras cada paciente, por lo cual estos sistemas deben ser debidamente tratados. Ya no es simplemente usé una turbina, la enjuagué, le desinfecté, le coloqué alcohol, como era la costumbre anterior. No, ya es una completa desinfección y esterilización de la pieza de mano. Otro
estudio realizado es bioseguridad y microbiología de las fresas usadas en los procedimientos de odontología en la clínica de la Universidad de Loja en el periodo febrero-julio 2011. Este estudio, a pesar de que no se realizó directamente la turbina, se realizó ya más directamente la fresa, quien es la que tiene contacto directo con esta unidad dentaria afectada y que muchas veces en la clínica o en las universidades puede llegar a ser reutilizada debido a la necesidad de una fresa en específica. Entonces, este estudio arrojó que estas colonias bacterianas forman parte muy importante de estas fresas dentales. Por ende, lo que se recomienda, sea aunado a la esterilización y correcto procedimiento de desinfección de estas fresas, es que el dentista no puede contar con un solo fresario dentro de su consulta clínica, sino que debe contar con múltiples fresarios, los cuales debe sacar tras cada paciente. Muy importante destacar de que muchas veces existen las costumbres en algunas consultas odontológicas donde el fresario está sobre el sillón, sobre el bracket de la unidad dental, y ahí está todo el día y muchas veces está expuesto a esa nube de aerosol y no nos estamos fijando en ese pequeño detalle. Entonces esto es muy importante acotar al momento de utilizar este tipo de sistemas. Entonces, saltando ya a estos puntos, ¿qué recomendaciones para atención en pacientes existen al término de la cuarentena? Como se mencionó anteriormente, existe un factor muy importante que es el llenado de historia clínica, lo que se conoce también como triaje. Entonces, este triaje que anteriormente teníamos esa costumbre de realizarlo frente a frente con el paciente, con una conversación amena, ya no nos podemos dar el lujo de tenerlo directamente en nuestra consulta clínica, ya que los tiempos van a ser muy acotados y van a ser agendados según el tipo de procedimiento que vayamos a realizar y según la, el riesgo que me implica este paciente. Es por ende que el triaje ahora debe ser telefónico. Entonces, debo, primero que nada, clasificar a mi tipo de paciente. Como se los mencioné anteriormente, existía una clasificación A, B o C o D según la, la interacción o si el paciente está sano, si no ha tenido necesidad de de realizarse exámenes de COVID, si no ha tenido ningún síntoma, si el paciente no tiene síntomas pero tiene relación con alguna persona contagiada, si la persona presenta síntomas pero no está diagnosticada o si la persona está diagnosticada. Entonces eso nos va a llevar a clasificar nuestro paciente, además de ello, de que el paciente pueda tener alguna patología asociada. Debemos indicar al paciente las medidas que debe de seguir al momento de acudir a la consulta clínica y nosotros debemos planificar y programar nuestra consulta clínica. Planificar el procedimiento que vamos a realizar. Por ende, cuando llegue el paciente ya debe estar el instrumental que vamos a utilizar en él, así como los insumos necesarios que vamos a utilizar en este paciente para llevar a cabo el procedimiento y debemos programar un tiempo adecuado que nos lleve tanto a la atención odontológica como a la desinfección y preparación de la clínica para un posterior paciente. Se deben respetar los códigos de vestimenta dentro de la consulta clínica, por lo cual ya esos códigos de vestimenta donde no se llevaba gorro, donde el tapaboca muchas veces tenía un uso parcial, donde no llevábamos manga larga, donde no llevábamos algo que nos cubría hasta el cuello, donde llevábamos accesorios como los zarcillos, nuestro cabello expuesto, no pueden darse el lujo dentro de la consulta clínica. Además de ello, debemos capacitar a todo nuestro personal. Cuando hablamos de capacitar al personal, no solamente se habla de capacitar al personal que está dentro de la consulta clínica, sino que también se debe considerar al personal externo a la consulta clínica. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces tenemos una secretaria o una recepcionista que trabaja con nosotros. Justamente es esa persona la que quizás va a tener que realizar este triaje telefónico. Entonces, si esa persona va a tener que realizar ese traje telefónico, yo debo demostrarle y capacitarlo para saber qué tipo de preguntas realizar a este paciente, saber cómo indagar y sacarle la información necesaria al paciente y muy importante hoy día, la clasificación del paciente según la patología del COVID-19. ¿Okay? Si el paciente ha presentado síntomas, si no ha presentado síntomas, si ha tenido contacto con alguna persona, si tiene un diagnóstico ya realizado. ¿Okay? Esto va a ser muy importante en esta etapa de atención de pacientes.
Al término de cuarentena, igualmente se debe preparar la clínica, por lo cual siempre tenemos que verificar, desinfectar, proteger y preparar. ¿Qué debemos verificar? Tenemos que verificar que todo esté correcto dentro de la consulta clínica, que se haya desinfectado toda superficie que haya tenido contacto con la nube de aerosol o que hayamos nosotros tenido la necesidad de tocar o que el paciente haya tocado, y debemos proteger esos elementos extras que necesiten una protección mayor y prepararnos para la atención de un próximo paciente. Un factor importante que se puede considerar para la atención de pacientes al término de la cuarentena es la reducción de la nube de aerosol y los agentes protectores. Entonces, para la reducción de nube de aerosol, lo único que necesitamos y que quizás no todos tenemos acceso es una succión muy potente. Cuando tenemos bomba de vacío dentro de nuestra clínica odontológica, automáticamente tenemos una potente succión. Entonces, esta succión potente nos va a permitir utilizar cánulas especializadas para la eliminación de esta nube de aerosol. ¿Cómo funciona esta cánula especializada? Yo por un lado tengo mi turbina funcionando y por el otro lado tengo esta cánula que me va a ayudar a absorber este spray o esta nube de aerosol que se está generando. Y los estudios dicen que esta nube de aerosol, debido a la alta succión, se reduce hasta en un 99 a un 80%, ¿okay? Dependiendo de la acción que pueda generar esta o la capacidad que tenga esta succión, por lo cual me reduce muchísimo el riesgo que yo puedo llegar a tener dentro de mi consulta clínica. Hoy en día también están saliendo mecanismos especializados, como este que tenemos por acá, que están destinados específicamente a la aspiración y reducción de la nube de aerosol, donde cuentan con un sistema de filtros que una vez que es absorbida esta nube de aerosol, van a filtrar todas esas partículas para lograr la eliminación de las mismas. La única limitante en este sentido que vamos a tener es el espacio que pueda ocupar el equipo dentro de nuestra consulta clínica y si contamos con él. Un elemento adicional que están saliendo actualmente son los elementos de barrera, como lo vemos acá. Entonces, estos elementos de barrera me van a permitir un bloqueo entre lo que es la nube de aerosol que estoy proporcionando y el profesional odontológico que está realizando el ejercicio. Entonces, si yo tengo este elemento de barrera, ¿qué es la única desventaja que voy a tener? Que muchas veces la nube de aerosol puede que se deposite en el elemento de barrera y me va a obstaculizar mi visibilidad y quizás pueda llegar a generar goteos ante este paciente. Entonces, es un elemento que se podría decir que quizás no está del todo recomendado, pero que hoy día está formando parte importante debido a la necesidad que está existiendo. Entonces, saltando nuevamente recomendaciones y tomando en cuenta desde el principio, ¿qué preguntas podemos realizar al paciente al momento de este triaje telefónico que vamos a llevar a cabo? Primero que nada, hay que preguntarle, ¿has presentado fiebre en los últimos días? ¿Desde cuándo has tenido fiebre? ¿Cuál es tu fiebre o no has presentado fiebre? ¿Tiene tos, dificultad para respirar? ¿Tienes otros síntomas como dolor torácico, dolor de garganta, mialgia, calofríos, cefaleas, diarrea? ¿Por qué diarrea? Quizás nos hace ruido esa palabra, y es que debemos tomar en cuenta que actualmente el COVID se está presentando de diversas formas y la patología se presenta diferente de acuerdo a la persona y de acuerdo al tipo de virus, así nos parezca descabellado que presente esta persona y a lo que se puede asociar, y por ende son preguntas que pueden llegar a formar parte de esto aquí, ya que se puede expresar de esta forma. ¿Ha presentado alguna pérdida brusca del olfato, del gusto? ¿Se ha realizado el examen en los últimos tiempos? ¿Cuál fue el resultado? ¿Me lo puede mostrar? ¿Me lo puede enviar? A pesar de que sean preguntas quizás muy invasivas, son preguntas que debemos realizar. ¿Ha estado en contacto con algún caso sospechoso? ¿Posee alguna enfermedad crónica asociada? Entonces, ¿qué sucede? Estas preguntas nos van a llevar, como se los he dicho muchas veces, a tener en cuenta qué factores importantes debo tomar en cuenta yo para la atención de este paciente y qué cuidados debo tener, tanto para evitar riesgos hacia mi persona y hacia mi asistente, como también para el propio paciente. Dentro de la sala de espera se deben considerar elementos que anteriormente nunca se habían considerado. Normalmente las salas de espera odontológicas son salas muy llamativas, ya que tienen que brindar armonía al paciente y que el paciente se relaje al momento que llegue y que pueda tener elementos de distracción. Existen juguetes para niños, existen revistas, existen televisores. Entonces estos elementos lastimosamente ya no pueden llegar a formar parte de la sala de espera. Hay que eliminarlos. Aunado a ello,
Debemos separar la sala de espera según el motivo de consulta de mi paciente y en lo posible, ojalá, tratar de agendar a los pacientes con un horario de tiempo o una holgura que no se lleguen a topar en la sala de espera. Si dentro de mi consulta existen diferentes box dentales, tratar de disponer los horarios a tal punto de que los pacientes no tengan choque. Es decir, entra un paciente a las 8, el otro paciente va a entrar en el otro box a las 8:10 para que esos 10 minutos ya este paciente se esté atendiendo y el otro entre otro al otro box dental. Se debe segregar la sala de espera según tipo de pacientes, pacientes adultos mayores, pacientes pediátricos, o bien dividir las jornadas para pacientes de tal y tal edad a pacientes de tal y tal edad. Se deben remover los elementos, como les mencioné anteriormente, ya no pueden existir revistas, ya no pueden existir accesorios decorativos, no pueden existir cuadros, no pueden existir juguetes para los niños, ya que son elementos que brindan riesgo o que favorecen el riesgo a contagios dentro de la clínica odontológica. Se deben contar con elementos de dispensadores de alcohol gel y además de los baños que deben estar habilitados con jabón para que el paciente al entrar a la consulta clínica automáticamente pueda lavar sus manos o pueda colocarse una solución de alcohol gel. En la pared de la clínica odontológica, ojalá en un material adhesivo, se debe instalar un cartel informativo, el cual me dé a conocer elementos de protección personal con los que yo debo contar, así como elementos para lavar mis manos, para desinfectarme y saber correctamente qué debo hacer en esta situación, ya que todos debemos estar informados. Asegurar que el agendamiento no propicie la acumulación de pacientes dentro de la consulta clínica, por lo cual el agendamiento de horas debe ser estrictamente regulado. Indicar a los pacientes que deben ir sin un acompañante. En tal caso de que sea necesidad de que vaya con un acompañante, el acompañante debe seguir todas las normas que también está siguiendo el paciente. Todos los pacientes deben contar con elementos de protección personal, se deben lavar las manos, deben tener acceso al alcohol gel, además de que se debe medir la temperatura al acceso de los pacientes. Recomendaciones para la atención de pacientes. Preparación del box dental. ¿Cómo voy a preparar yo mi box dental? Existe una circular, que es la C37 número 10 del año 2018, la cual me regula la correcta higiene y desinfección dentro del box dental. Entonces, esto me quiere decir cómo debo eliminar o desinfectar las superficies, los productos que debo usar, todo ello. Si el box posee más de un sillón, se deben colocar láminas protectoras entre estos sillones de acetato. Entonces, ¿qué sucede? Anteriormente teníamos unas láminas que tenían cierta altura, pero hoy día la altura debe ser mayor y se debe completar con estas láminas de acetato. ¿Por qué? Porque la comunicación que hay entre estos box dentales me puede generar una nube de aerosol mayor y entonces esta nube de aerosol va a ser un componente de contaminación excesiva dentro de mi consulta odontológica y es lo que se tiene que evitar. Así se limita también a que la contaminación que existe en otro box pase de uno a otro y pueda ser un factor relevante para ello. Las cámaras digitales, las lámparas de fotocurado, todos estos productos, si no van a ser utilizados, deben ser apartados. Entonces, ¿qué sucede esto? Si yo voy a preparar, atender a un paciente, debo saber qué procedimiento le voy a realizar, cuestión de que si no voy a utilizar estos productos, les debo apartar, e inclusive si puedo contar con una mica protectora o un cajón acrílico protector, colocarlo sobre esto para que no tengan contacto directo contra la nube de aerosol que se pueda producir. El uso estricto de elementos de protección personal en el código de vestimenta, tanto el profesional como el asistente, son necesarios y además de ello debemos favorecer al paciente estos elementos de protección personal. Por ende, durante la atención del paciente, quizás no vamos a tener unos guantes para el paciente, pero debemos proporcionarle una pechera y debemos proporcionarle unas antiparras que protejan sus ojos de esta nube de aerosol que se pueda llegar a producir también. Debemos tomar la temperatura antes de la entrada del paciente a la consulta clínica y debemos verificar que éste se haya lavado e higienizado correctamente sus manos. Si el paciente trae alguna mochila, algún bolso, algún accesorio, debemos disponer de algún lugar donde el paciente ponga esto para que esto no quede expuesto ante la nube de aerosol o si no es así, contar con bolsas plásticas, cuestión de que el paciente coloque estos accesorios dentro de la bolsa plástica y posterior a la consulta los retire y desechamos la bolsa. Recomendaciones para la atención directa del paciente. También existe unos elementos que se deben tomar en cuenta. Entonces, como ellos está el hecho de que debemos cubrir correctamente el eyector o el hemosuctor
con un material que pueda cubrir completamente esto y que pueda ser recambiado tras cada paciente. Los procedimientos que se deben llevar a cabo se debe tratar de que sean lo menor invasivos posibles para evitar así la formación de nubes de aerosol, únicamente a menos que sea necesario y que sea dado por una urgencia, ya que en estos momentos de COVID-19, o sea, no es ideal que estemos realizando procedimientos netamente estéticos más allá de que sean necesarios. Al momento de tomar impresiones, se debe cuidar de que estas impresiones, antes de salir de la clínica, sean correctamente desinfectadas. Entonces es por esto que hoy día existen desinfectantes exclusivos para el uso o para este sistema de impresiones odontológicas. Entonces, en tal caso de que no contemos con estos desinfectantes, debemos desinfectarlas con una concentración de hipoclorito de sodio según sea el material de impresión con el que estamos trabajando. Como lo dice acá, si estamos trabajando con alginato, podemos utilizar un hipoclorito de sodio al 0.1% y si estamos trabajando con elastómeros al 1%. Pero estas cubetas de desinfección que anteriormente se lavaban simplemente con agua o quizás se metían en una bolsa o iban directamente al vaciado, ya esto no puede suceder. Estas cubetas deben salir desinfectadas dentro de mi clínica odontológica y esto es norma. Dentro de Chile todo esto se encuentra normado. Anteriormente quizás no era del todo respetado, pero hoy en día van a ver, la norma se hace estricta y van a empezar a haber regulaciones del cumplimiento de estas normas dentro de la clínica odontológica. Existe también, al término de la atención odontológica, el hecho de que se deben ventilar las clínicas dentales para eliminar la nube de aerosol y los microorganismos que puedan estar presentes en ella. Muchas veces no tenemos acceso directo a la ventilación. Entonces, ¿qué sucede? Mayormente, si no tenemos acceso a este sistema de ventilación, hoy día también existen sistemas que ayudan a la purificación y desinfección de este aire. Entonces, muchas veces este sistema es portátil, por ende no necesita de algún tipo de instalación ni ningún tipo de mejora en nuestra consulta odontológica. Y estos sistemas de purificación de aire mayormente están formados por 7 filtros distintos que me van a llevar a filtrar completamente los microorganismos que se encuentran dentro de la clínica odontológica. Tenemos un primer filtro que va a empezar quizás a filtrar partículas grandes como el cabello, un segundo filtro que va a filtrar el polvo directamente y esas partículas medianas y un plasma modular. Este plasma modular va a llevar a la oxidación de microorganismos y a eliminar todos esos microorganismos patógenos dentro de la consulta clínica y proporcionar un aire totalmente puro. Estos sistemas actualmente están saliendo al mercado y son altamente efectivos, por los cuales se ha demostrado la efectividad tras el estudio del aire y la verificación de que las partículas suspendidas en este ya no son patógenas y que se genera verdaderamente una disminución en la evidencia de estas partículas dentro de la clínica odontológica. Cuestión contraria que sucedía con los aires acondicionados o que sucede con los aires acondicionados que todos tenemos instalados y que muchas veces pueden favorecer más al riesgo de estas partículas por cuales estos tipos de equipamientos pasan a ser necesarios dentro de la actividad dental o dentro de la clínica y que así se pueda favorecer la purificación de este sistema. Entonces, estas son las recomendaciones que hoy día debemos tomar en cuenta para llevar a cabo la atención odontológica. Y como se ha dicho, debemos perseguir que la odontología normalmente se ha caracterizado por ser preventiva. Entonces, siempre debemos estar enfocados en la prevención, en el cuidado y no en la generación de factores que puedan afectar a la salud de nuestros pacientes e incluso de nosotros mismos. Entonces les dejo esta frase que dice: comienza por hacer lo necesario, luego a todo lo posible y de pronto estarás haciendo o logrando lo que parece imposible. ¿Por qué? Porque como dentistas podemos marcar la diferencia, ya que si bien formamos parte de una profesión de riesgo, podemos también formar parte de una profesión que genera la prevención y así cuidar muchas veces la salud de nuestro paciente y de nosotros mismos. Muchas gracias, Orlando. A continuación pasaremos a un tiempo de preguntas y respuestas. Voy a mencionar algunas de las que se dijeron durante la presentación, pero de todas maneras pueden seguir escribiéndola y si no alcanzamos a responderla, lo haremos posteriormente en la página. En primer lugar, se preguntó ¿por qué la asistente tiene mayor riesgo? La posición que tiene la asistente en relación al paciente es directamente, vamos a irnos a una de las primeras láminas, me disculpan que corra así.
Si vemos acá, tenemos que muchas veces el dentista se va a situar detrás de la silla odontológica y o de un lado. En cambio, la asistente va a estar directamente relacionada al frente del paciente debido a que ésta debe posicionar la aspiración odontológica. Y la aspiración se empieza a hacer funcional desde el momento en el que la turbina empieza a ejercer su función y que se empieza a generar esta nube de aerosol. Por ende, la asistente va a recibir directamente la nube de aerosol que se está proporcionando, mientras que quizás el dentista la recibe cuando ya está formada. Gracias. Por otra parte, preguntaron en relación a la formación de biofilm bacteriano en la línea de aspiración, ¿cómo se puede reducir o retardar? Y una vez formado, ¿qué opciones se deben tomar para retirarlo? La única forma de reducir o retardar la formación del biofilm bacteriano es realizando la correcta higiene y desinfección de las líneas de aspiración una vez finalizada la jornada, que es lo que se recomendaba anteriormente, con productos especializados para esta, que mayormente son productos a base de amonios cuaternarios a bajas concentraciones que se colocan en la línea de aspiración, se aspiran y estos quedan impregnando la línea de aspiración. Entonces, al día siguiente se hace un sistema de barrido con agua donde el desinfectante elimina toda esta placa que se está formando. Una vez que ya está formada esta placa, si ya está formada, ya está generando daños dentro de la línea de aspiración, lo que tenemos es que iniciar justamente esa actividad de aspiración de sistemas de desinfección que nos ayuden a eliminar estos microorganismos y a ir deteriorando esta placa o esta acumulación de algas y de microorganismos dentro del sistema de aspiración odontológico. Hoy en día en el mercado existen diversidad de productos destinados a este fin, por lo cual únicamente debemos buscar uno que se adecue a nuestra necesidad. Gracias. Otra pregunta fue si se considera válido el colutorio con antisépticos antes de la atención en boca. Anteriormente se decía que esto era una costumbre, pero hoy día mayormente estos productos quizás sumen un poco, pero lo ideal es que cada vez que vayamos a atender a un paciente, ya este paciente venga ligeramente higienizado. El colutorio, recordemos que quizás va a ayudar a reducir un poco, pero igualmente cuando tengamos sangrado, cuando tengamos exposición de material ya defectuoso, estos microorganismos ya van a salir al exterior. Entonces quizás sumen, pero no va a ser un factor importante. Otra pregunta fue, ¿cada cuánto tiempo se debe ventilar el box después de usar aerosoles? Tras cada paciente debes ventilar el box por lo menos 15 a 20 minutos. Como lo expliqué anteriormente, en tal caso de que no contemos con un sistema de ventilación adecuado dentro de nuestro box dental, existen sistemas de purificación de aire. Por lo cual, si no contamos con este sistema de ventilación o no contamos con ventanas adecuadas que nos ayuden a hacer recircular el aire, lo ideal es hacer uso de este tipo de sistemas. Perfecto. Otra pregunta fue si se debe sanitizar el ambiente del box. Sí, o sea, el ambiente del box, recordemos que quizás cuando hablamos de sanitizar el ambiente del box, estamos hablando de productos como el Lysol o productos ambientadores, y estos productos no son netamente desinfectantes del aire, sino que simplemente son generadores de olores o un olor agradable, por lo cual la única sanitización del box se va a alcanzar, bien sea ventilando y eliminando la nube de aerosol que queda residual o purificando el aire con estos sistemas que se mencionaron. Perfecto. Como última pregunta, el resto las responderemos a través de la página web. Dice, en su experiencia, ¿qué es más recomendable? ¿El uso de bata o de buzo completo? Según la experiencia, ambos productos pueden servir o son ideales para la protección o como elementos de protección personal. ¿Qué sucede? El buzo es mucho más difícil de retirar y al retirar el buzo quizás vamos a tener más fragilidad o más posibilidad de contacto con las superficies de nuestra mano, por lo cual la bata en este sentido implica mucho más fácil de retirar y una mayor comodidad para el paciente. Pero si hablamos de cuál protege más, ambos se podrían decir que protegen de igual forma,
tomando en cuenta, obviamente, que la bata necesita de un gorro adicional, cuestión de que el buzo sí me provee. Gracias. Eso va a ser todo por ahora. A continuación les dejo una pequeña evaluación de 3 preguntas sobre el webinar. Es anónima, para que por favor nos ayuden. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día. Les recuerdo que la presentación y la grabación van a quedar subidas a nuestra página web en la sección de noticias y a nuestras redes sociales. Muchas gracias. Fran, Adelante. disculpa. Buenas tardes. A nombre de GEMCO les agradezco la participación masiva que tuvimos. Lamentablemente algunos se quedaron aparentemente afuera, ya lo veremos. Y mi nombre es Fernando Vergara, soy gerente de ventas del área dental de GEMCO. Hemos tratado de hacer una presentación atractiva en que nombrásemos los menos productos posibles para que no pareciese una venta de productos. No obstante aquello, contamos con soluciones desde todos los equipos y insumos que se mencionaron. Contamos con soluciones acordes a los requerimientos que nos ha exigido COVID-19 y en preparación para la vuelta a la normalidad. Por lo tanto, siéntanse libres, va a quedar el mail de Orlando o nuestro mail, siéntanse libres de consultar desde las lavadoras termodescontaminadoras hasta las piezas de mano, pasando obviamente por productos de desinfección de sillón dental como el Orotol, los productos de Durdental de Alemania, y muchos otros como también el mencionado del sistema de purificación de ambiente. Son todos productos que nosotros disponemos, no los quisimos nombrar catetemente o insistentemente para que no pareciera una venta de equipo, pero les quiero mencionar y dejarles en la mente que sí nosotros disponemos de esos productos. Así que nuevamente muchas gracias a todos por su participación, espero que les haya parecido interesante. Chao, gracias. Cualquier duda pueden contactar a Orlando, ahí está su mail y su teléfono, o también pueden hablarnos a través de las redes sociales. Que estén muy bien, gracias.